Buenos días, mi nombre es Andrés Felipe Cogollo, soy estudiante del curso Filosofía del Derecho a cargo del docente Víctor Hugo y el día de hoy este video va con el objetivo de explicar y analizar un poco la filosofía del derecho en Latinoamérica y su evolución. Pues bien, para dar inicio a este video tenemos que primero identificar cuál va a ser el contenido de la exposición, el contenido del documento. Y es que en primer lugar hay que recordar que la evolución del derecho es un tema de la filosofía del derecho es un tema que siempre ha dado mucho de qué hablar, puesto que son las bases como tal y el sustento de todo lo que conocemos hoy en el ordenamiento jurídico colombiano, en nuestro caso particular. De esta forma, entonces, toca analizar un poco de qué manera ha evolucionado, cómo se ha trasladado esta filosofía del derecho desde una filosofía eurocentrista o incluso anglosajona a una filosofía del derecho más contemporánea y identificándose como tal en un continente latinoamericano, puesto que también es importante entender que para poder aplicar las diferentes teorías que se abordan en la filosofía del derecho, es importante conocer el contexto de cada país y de cada nación. Esto con el objetivo de que estas teorías sean aplicadas de la mejor forma posible y además de esto, que tengan una verdadera eficacia como tal en la justicia de cada país. Entonces, de esta forma, en el texto se aborda la filosofía del derecho en Latinoamérica, concentrándose en el pensamiento ius filosófico, situación muy importante, contemporáneo de países como Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú, Uruguay y Venezuela. Es importante también destacar que se discuten temas como la teoría del derecho y también los problemas de la justicia, situación que nunca es indeble a lo que vienen siendo las diferentes situaciones y circunstancias de cada país. Pues bien, entonces para poder iniciar con entrando un poco más en materia, vamos a intentar comprender cuál va a ser la importancia de entender esta filosofía del derecho latinoamericana. Aquí lo he dividido en dos acápites muy importantes, y es que en primer lugar es importante comprender esta importancia debido al impacto que tiene la filosofía del derecho en la justicia latinoamericana, o específicamente en la colombiana en el caso de nosotros, pues nos permite comprender las particularidades y desafíos propios de la región latinoamericana. Como les mencionaba previamente, en muchas situaciones es un poco, digamos, poco productivo instaurar estos modelos filosóficos directamente de otros países y, digamos que copiarlos directamente, pegarlos directamente en cada país, puesto que no van a funcionar, porque cada país tiene un contexto cultural, social, político y jurídico totalmente diferente. Por lo tanto, es importante analizar esta filosofía del derecho a la luz de las problemáticas que tienen los diferentes países que componen la región latinoamericana. Además de esto, también es importante comprender que estudiar esta evolución de la filosofía del derecho en Latinoamérica nos permite propiciar y entender la actualización de los métodos pedagógicos y la formación de los profesionales del derecho, acordes a las necesidades y retos de la región. No va a ser lo mismo un abogado, por ejemplo, de Colombia, de México, a un abogado de Estados Unidos, de España o de Francia. Es totalmente diferente el contexto y la sociedad. De esta forma pasamos a un segundo acápite que es la reflexión, situación muy importante, es que abordar estos temas como la justicia social, la multiculturalidad, la pobreza y la desigualdad desde una perspectiva filosófica adaptada a la realidad latinoamericana es sumamente importante, puesto que acá en diferentes países de Latinoamérica tenemos diferentes situaciones que radican en la concepción del derecho. Por ejemplo, en el caso de Colombia tenemos un país que es extremadamente multicultural y esto nos obliga a, a que al momento de aplicar la ley e incluso crearla, tengamos que tener en cuenta esta multiculturalidad que viene un poco de la historia misma del país. Por otro lado, también nos permite incorporar y adaptar corrientes filosóficas internacionales al contexto latinoamericano, enriqueciendo el debate académico y jurídico. Con esto quiero darles a entender que aplicar y adaptar estas teorías filosóficas del derecho del derecho en general no está mal siempre y cuando se tengan en cuenta las situaciones políticas, sociales y culturales de cada país, para que de esta forma sean aplicados de una manera efectiva, sin dejar de lado a otras personas o a otro grupo de personas que pueden estar siendo vulneradas por este tipo de teorías que no aportan en cierto sentido a la totalidad de la población.
De esta forma entonces vamos a ver los principales países que se abordan en la lectura, puesto que como ya lo mencionaba, hay diferentes situaciones específicas de cada país. Por ejemplo, en Colombia y en México se aborda la filosofía del derecho desde una perspectiva completamente diferente. Entonces es importante comprender esto. Entonces, en primer lugar, vamos a iniciar con un país muy importante. Chile como tal es un país que ha logrado adaptar la filosofía del derecho de una forma muy amena y como tal armónica con el ordenamiento jurídico del mismo país. También es importante entender que hay figuras, en cada país hay figuras importantes, ya sea docentes, juristas e incluso presidentes, que se han encargado de que justamente estas teorías sean aplicadas de una manera muy efectiva. Entonces, por lo menos en el documento se menciona que Chile es uno de los países representativos en el ámbito de la filosofía del derecho en Latinoamérica. Se destaca el legado de muchas personas, en específico del profesor Novoa Monreal, que es uno de los filósofos más importantes del país, que en las décadas de los 60 e inicios de los 70 daría una evolución a la filosofía del derecho en el país, digamos que intentando comprender las problemáticas sociales que vive el mundo. De esta forma, divulgó su pensamiento jurídico en el campo del derecho penal y la filosofía del derecho. En Chile quisiera aclarar muchas cosas y es que es un país que tiene un contexto completamente diferente a Colombia, por ejemplo, ya que Colombia, mientras ha tenido un conflicto armado con los diferentes grupos al margen de la ley, en Chile han habido situaciones donde las mismas problemáticas se deslindan de las diferentes manifestaciones políticas del gobierno de turno. En este caso tenemos las dictaduras, por ejemplo, la dictadura de Pinochet, que es un acto fundamental que marcó la historia de Chile, y justamente en el texto se hace alusión a esto, ya que este tipo de actos y este tipo de situaciones coadyuvaron de una u otra forma a que el país se viera en la obligación de dar una evolución al derecho y comprender la problemática por la cual estaba pasando. Es por ello que se destacan cuatro opciones o cuatro situaciones fundamentales que se promulgaron en el país. Y es que en primer lugar se destaca que la academia chilena ha ido incluyendo nuevas corrientes en su análisis, como el análisis económico del derecho. Es decir, aquí nos encontramos con que el derecho ha sido abordado en conjunto con otras disciplinas, que es algo muy importante, ya que se busca justamente este enfoque interdisciplinario para que así la comprensión de la sociedad y las problemáticas sociales sea de una manera mucho más efectiva y más crítica. En segundo lugar, se menciona que hay una gran fuerte crítica al positivismo jurídico, que se presenta en trabajos como de autores como Atria, en sus obras de creación y aplicación del derecho entre el formalismo y el escepticismo y la ironía del positivismo jurídico. Esto va mucho de la mano con lo que les mencionaba de las dictaduras, y es que ahí nos damos cuenta que muchas de estas manifestaciones de violencia fueron promulgadas justamente por muchas leyes, por muchos tipos de actos que a la luz del ojo jurídico tenían una validez, pero que al momento de aplicarlos en la sociedad obviamente iban en contra de los derechos morales y demás situaciones de la sociedad. Aquí también hay que destacar que hay diferentes autores que de otros países tuvieron bastante influencia en Chile, como el caso de Norberto Bobbio, un jurista muy importante italiano que, como bien sabemos, ha dado diferentes avances en el positivismo jurídico y que de una u otra forma, mediante el producto de la investigación jurídica, promulgó ese desarrollo en el país. Y por última parte, sí, por último, pues tenemos que hacer referencia a diferentes obras. Aquí, como pueden observar en las diapositivas, les he puesto los autores principales de cada, digamos, manifestación de esta investigación jurídica. Dejando ya un poco de lado a Chile, vamos a centrarnos en el caso de Colombia, que ya es un país totalmente diferente y que cambia mucho la concepción de la filosofía. Aquí tenemos que la filosofía del derecho en Colombia se ha abordado desde un tema mucho más multicultural, lo que les mencionaba en un principio, y es que la población colombiana ha sido permeada por la historia del eurocentrismo, del colonialismo, de las diferentes situaciones que han dado lugar a leyes y a manifestaciones del derecho que deben ir acorde a este tipo de problemáticas. Es por ello que tenemos hitos de este tipo de actuaciones como la Constitución Política de 1991, la cual llegaría a reconocer la autonomía étnica en diferentes grupos, como por ejemplo los indígenas, pero que aún así sigue teniendo algunos desafíos, como por ejemplo la confrontación con los diferentes grupos, con otros grupos étnicos, como los afro.
Entonces, de esta forma tenemos que es una constitución o una ley mucho más enfocada a proteger esta multiculturalidad, lo cual es sumamente importante y es una situación que probablemente no se va a encontrar en otros países con mucha más fuerza como en Colombia. Aquí tenemos que hay diferentes actos que se destacan entre la filosofía del derecho en Latinoamérica y es que en Colombia como tal tenemos la creación de institutos, es decir, es importante comprender que la academia y como tal la evolución de la filosofía del derecho también se produce mucho desde los centros educativos, ya sean las universidades o incluso las diferentes fundaciones o institutos que se promueven con el objetivo de justamente darle esa propulsión a la filosofía del derecho. Entonces, en el caso específico de Colombia, tenemos la fundación del Instituto de Filosofía y Letras de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 1946 y es considerado un acto, un momento de normalización de la filosofía en Colombia, ya que desde un principio se buscaba un derecho mucho más intangible, donde se aplicara de manera muy radical la ley. Con esta promulgación de la facultad se busca más un análisis profundo a la filosofía del derecho y se busca justamente darle una mejor comprensión y un mejor análisis a lo que vienen siendo las problemáticas sociales. Por otro lado, se destaca que en Colombia se ha abordado la temática de lo multiétnico y lo pluricultural, así como la consagración constitucional de los derechos de las poblaciones indígenas con trabajos relevantes como la Constitución multicultural de Diego Bonilla y Petróleo, Economía y Cultura, el caso de UBA de Álvaro Uribe. Aquí también tenemos temas muy importantes y es que aparte de la multiculturalidad de Colombia tenemos diferentes problemas como el caso de los grupos al margen de la ley, que es algo que siempre ha permeado la historia colombiana y ha dado como una obligación al Estado colombiano a que se legisle sobre la materia y que se vea obligado justamente a darle confrontación a estos grupos. Se puede hacer de muchas formas, pero claramente siempre hay una manifestación administrativa, en este caso del Estado, mediante leyes, mediante tratados, acuerdos, como el acuerdo de paz firmado por Juan Manuel Santos, y diferentes situaciones que dan justamente ese matiz a la filosofía del derecho como tal en Colombia. En tercer lugar, tenemos otro país muy importante en Latinoamérica que también ha adoptado muchas circunstancias políticas, sociales, jurídicas de la filosofía del derecho y estamos hablando de México. Aquí también nos encontramos con un contexto totalmente diferente y es que la filosofía del derecho ha sido influenciada por figuras destacadas como Edgar Cayce Siches, cuyo exilio en el país en 1937 permitió el desarrollo de una concepción del derecho como una forma objetivada de la vida humana. Con esto quiero darles a entender que en México se le da un enfoque al derecho mucho más naturalista, en el sentido de que se prioriza la moral y como tal se prioriza el fin mismo del derecho, que es el ser humano. De esta forma se busca siempre tener en cuenta lo que le sucede a la persona y que el derecho vaya acorde con las exigencias morales de la población. De esta forma también destacamos que se ha observado que en México hay una revitalización poderosa de la filosofía jurídica, siempre buscando ponerse al día en los debates contemporáneos y también creando espacios de docencia, investigación y publicaciones en diversas universidades del país. Esto es muy importante ya que para que un país pueda evolucionar a la mano de la filosofía del derecho, es importante que tenga esa connotación de justamente propiciar esos espacios de debate y de aprendizaje jurídico, para que así se enriquezcan las diferentes manifestaciones de estos espacios como las escuelas, los institutos, las facultades, y de esta forma pues generar a largo plazo un desarrollo más eh, presente del derecho. Tenemos diferentes situaciones también importantes y es que en México se ha producido un proceso de democratización que ha impactado en la actividad y percepción del Poder Judicial, que ha llevado a reformas significativas en el sistema judicial y en el Poder Judicial, incluyendo la transformación de la Corte en un tribunal constitucional. Pues esto lleva mucho más de la mano con reformas procesales y jurídicas dentro del mismo país, lo cual, pues como podemos observar, va muy de la mano también con los diferentes avances que se tengan como tal en el derecho dentro del mismo. Aquí también hay que entender que hay figuras, como ya lo mencionaba, Edgar Cayce Siches es una figura muy importante que con el exilio que presentó en el país se dio como esa obligación o esa ruptura en las diferentes concepciones que se tenían sobre el derecho, dejando como esa pregunta de, bueno, tenemos que hacer algo al respecto, no podemos permitir que el derecho que tenemos actualmente
presente tales lagunas jurídicas que dejen de lado otras situaciones muy importantes. De esta forma ya terminamos, o bueno, pasamos a otro país muy importante, que es el caso de Venezuela. En el caso de Venezuela es un país también que se ha visto permeado mucho la filosofía del derecho por las diferentes situaciones políticas y económicas del país, puesto que algo que de pronto no he recalcado de una manera muy fuerte y es que las diferentes filosofías o las diferentes manifestaciones de la evolución del derecho se ven condicionadas también bajo los ideales políticos y bajo los ideales sociales y económicos de cada país, ya que como se ha mencionado en muchos casos, el derecho es ese mecanismo que tiene el Estado para hacer exigir la ley y pues para al fin y al cabo asegurar la convivencia pacífica y segura entre los ciudadanos. Entonces, en el contexto del derecho en Venezuela se destaca la evolución y maduración conceptual y metodológica que ha sido estimulada por la actividad desarrollada en diversos centros académicos como la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Zulia, la Universidad de Carabobo y la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Tenemos diferentes obras también por autores muy importantes como la filosofía del derecho en Venezuela y la exploración crítica para una vocación. Estas diferentes manifestaciones, bueno, estas publicaciones dieron justamente ese avance hacia que el derecho en Venezuela debía ser considerado un derecho mucho más eficaz, en el sentido de que se evitaba rigideces y obstáculos un poco más procesales y se daba mucha priorización a la defensa del derecho del ciudadano. Se considera pues también que este es el objetivo como tal del derecho, asegurar el derecho del ciudadano, a la redundancia, y de esta forma se busca que sea de una manera mucho más eficaz y efectiva. Como ya lo mencionaba, tenemos diferentes obras, como el caso de la de Pisani, y también tenemos que la filosofía del derecho pues, ha sido influenciada también por lo que vienen siendo los ideales políticos del país, que han sido ideales un poco más liberalistas, un poco más de la mano con los ciudadanos, y de esta forma pues justamente se ha venido buscando esa cercanía con la sociedad, para que el derecho sea más allá de un mecanismo para garantizar el control, sea un mecanismo para salvaguardar los derechos de los ciudadanos. Ahora bien, ya teniendo en cuenta como estos cuatro principales países, que es lo que les quería dar a entender, ya que se mencionan muchos más, pero digamos que estos cuatro son los pilares fundamentales del derecho en Latinoamérica, dado que de aquí se van deslindando estas teorías a sus fronteras, a los otros países que están aledaños a ellos y pues van agarrando este tipo de concepciones y las van insertando en el ordenamiento jurídico propio de cada país. De esta forma, entonces llegamos a las conclusiones, que es algo muy importante entender cuál es la importancia de este tipo de estudios sobre la filosofía del derecho en Latinoamérica. Y es que los desafíos y los problemas actuales han llevado a que la necesidad de replantearse la enseñanza del derecho en las universidades, así como renovar el cuerpo de docente e investigar, sea mucho más creciente. Es decir, llegamos a un punto en el que el derecho presenta claramente falencias porque está condicionado bajo la racionalidad humana. Entonces nos hacemos las preguntas de cómo hacemos para resolver esas problemáticas. Y estas problemáticas no pueden ser resueltas con un código, con un artículo, con una constitución. Deben ser resueltas mediante la investigación jurídica, mediante la investigación social y política, para que de esta forma el derecho sea visto de una manera mucho más crítica con la sociedad y pueda entender lo que está sucediendo alrededor de él. Entonces, de esta forma también tenemos que esta evolución de pronto ha sido muy lenta en comparación de otros países desarrollados como las potencias mundiales, pero tenemos que es una evolución que de una u otra forma ha sabido responder, ya sea parcialmente o totalmente, las diferentes necesidades y problemáticas de la sociedad en los diferentes países propios de Latinoamérica. De esta forma, pues me gustaría terminar mi exposición dejando pues muy en claro que la importancia de estudiar el derecho en Latinoamérica es algo que siempre se va a requerir, porque el derecho tiene que evolucionar con la sociedad. Es algo muy importante y fundamental para que así pueda seguir garantizando la protección de los derechos de los ciudadanos, garantizando una justicia transparente, una justicia eficaz y una justicia que sea realmente imparcial. De esta forma, entonces, hay que mirar siempre, estudiar las problemáticas sociales desde una perspectiva interdisciplinaria y lograr también entender que comprender la filosofía del derecho en un país como Colombia nos da cuenta de que tenemos que mirarlo desde otros países y de cómo esto se ha venido heredando a lo largo del tiempo. Muchas gracias por su atención.